Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 31 de octubre, el último día del mes del Santo Rosario. Así que aprovechamos a orar a la Madre Santísima con el Santo Rosario, a pedir por las familias, por Guatemala y por el mundo entero por el fin de esta pandemia. Hoy también tomamos el texto de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, en este 31º domingo del tiempo ordinario. San Marcos 12, 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo les recuerdo que estamos casi por terminar este ciclo litúrgico. Estamos en el ciclo B de la liturgia y pues terminamos con la 34 semana del tiempo ordinario y vamos con la 31 semana. Hoy es el domingo 31º y al terminar este ciclo empezamos otro ciclo, el ciclo C de la liturgia, leyendo a San Lucas, y pues empezaríamos con el tiempo de Adviento. Bueno, ya breve, ya en poco. Los textos bíblicos de estos días pues nos hablan de ubicarnos. Van a ser textos de estos domingos sobre la escatología, es decir, sobre el estudio, la ciencia de los últimos tiempos. Sí, porque estamos terminando ciclo litúrgico precisamente. Y justo hoy se nos habla de un mandamiento. Le preguntan a Jesús cuál es el primero y el principal de todos los mandamientos. Jesús responde con dos cosas. El primero es: amarás a Dios, y el segundo: amarás a tu prójimo. Pero Jesús responde con un texto bíblico del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, que dice, es la famosa oración del pueblo de Israel, el famoso Shema Israel, que significa escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hasta el día de hoy siguen rezando el Shema Israel, como si nosotros como cristianos rezáramos el Padre Nuestro a cada rato en nuestra vida. Bueno, qué importante es el tema de la oración. Orar sin descanso, orar sin desfallecimiento, orar con confianza, orar sabiendo que Dios te va a dar aquello que le pides, orar con fortaleza, orar en el momento de desánimo, orar en el momento de alegría, orar en el momento de tristeza, orar a tiempo y a destiempo. Primer pensamiento, el don de la oración. Pidámosle al Señor que escuche nuestras súplicas. Segundo momento, cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos, ¿qué dice? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Veamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está. Y Jesús dice eso precisamente. El primero y más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Estaré amando a Dios? Es la pregunta hoy. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Estoy amando a Dios con todas mis fuerzas o estoy amando a alguien más que a Dios? ¿Estoy amando los bienes más que a Dios? ¿Estoy amando a mi propia persona más que a Dios? Preguntémonos eso. ¿Amo más a Dios o a mi familia? ¿Amo más a Dios o mis estudios? ¿Amo más a Dios o a mi trabajo? ¿Amo más a Dios o a mis amigos? ¿Amo más a Dios o mi pasatiempo favorito? Preguntémonos estas cosas. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, qué difícil es amar al prójimo. Mucho más si es alguien que piensa distinto que yo. Mucho más si es mi enemigo. Mucho más si no me agrada. Así es. Jesús nos invita a amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, pregunta
precisamente un maestro de la ley cuando Jesús en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 le habla sobre el prójimo. Y Jesús responde precisamente con aquella escena del buen samaritano. Mi prójimo es aquella persona necesitada, excluida, enferma. Como mi prójimo es aquella persona adinerada que tal vez anda equivocado en su fe. Aquella persona que para la sociedad es excluida. Un político el día de hoy también es mi prójimo, lo tengo que orientar, ¿sí? Como lo es una prostituta, como lo es un drogadicto, como lo es un borracho, como lo es alguien que vive en la calle. Son mis prójimos, así es. Pidámosle al Señor que nos ayude a reconocerlo, a reconocer su rostro sobre todo en las necesidades del otro. Y para tener necesidades, no precisamente tenemos que ir allá afuera de la iglesia. No precisamente tenemos que ir, cierto, a la calle. No, nos encontramos necesidades en la misma familia, en la misma casa. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a amar sin reservas, como Jesús lo hizo. Jesús amó sin reservas, que en todo tiempo y en todo lugar la actitud y la consigna que tengamos es el amor. Amar. Amar el día de hoy también significa escuchar al prójimo, significa apoyar al prójimo, significa hacer la voluntad de Dios. Eso significa también amar en este tiempo. Termino hoy invitándoles a que participen en la celebración de la Santa Misa en sus parroquias. Hoy, por ejemplo, yo tengo mis confirmaciones aquí en mi parroquia. Hoy tengo la visita de nuestro arzobispo en la misa de las 11 y por eso qué importante es que vivamos la experiencia de la comunidad. Hoy también quiero recordarles que estamos a último día de octubre. Hoy aprovecha el mundo del esoterismo o del satanismo para hacer sus ritos. Tengamos cuidado. Le llaman a esta noche la noche de brujas, la noche del mal, la noche del demonio, porque muchos espíritus malignos andan sueltos. Por eso es necesario ponernos a orar, es necesario ir a la misa, es necesario pedir por la paz. Hoy la Renovación Carismática Católica en Guatemala hace la famosa Vigilia Centroamericana por la Paz. Qué hermoso que nos unamos en oración. Sigue la transmisión de la vigilia, por ejemplo. Así es. Por eso no participes del Halloween, no participes de la noche de brujas, ¿sí? No participes de cuestiones esotéricas o demoníacas o satánicas, o no participes esta noche viendo películas de terror, no participes en esta noche, qué sé yo, yendo a pedir dulces o haciendo juegos en ese sentido sobre fantasmas y cosas así, porque estás abriéndole puertas al mal y no te estás dando cuenta. Y hoy el mal quiere ganar la batalla, pero sabemos que Jesús y su misericordia, su presencia y sus sacramentos se imponen a cualquier presencia del enemigo. Hoy los satanistas o los satánicos aprovechan para hacer sus famosas misas negras o misas satánicas. Pidámosle al Señor que contrarreste precisamente la presencia y la fortaleza que el mal quiere tener en el mundo. Que el Señor reine en nuestros corazones. Y de esa manera triunfará la luz, triunfará la misericordia, triunfará el amor de Dios en medio de esta sociedad tan necesitada de su presencia. Bien, que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.